con la siguiente ponente, doña Erika Zulay Moreno Bueno, con la literatura como resignificación de la memoria. Para hablarles un poco de doña Erika, ella es docente titular e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia. Ella es doctora en semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es la tutora principal del Semillero Virtual de Investigación en Literatura y del proyecto Bank de Crímenes y Letras. Entonces, de esta forma, le cedo el espacio a doña Erika y le agradezco de nuevo el acompañarnos el día de hoy. Mariela, muchísimas gracias. Sin embargo, creo que estaba antes Magdalena, por si Magdalena está en sala. No sé si seguimos ese orden. No tengo ningún problema con comenzar. Hola, sí, Solamente estoy anoto. aquí, pero podemos seguir así. ¿Así? ¿Cómo queráis? Bueno, entonces comencemos. Muchísimas gracias. Bueno, espero que ya se esté viendo. Sí, ¿cierto? Sí, efectivamente, ya se está viendo. Bueno, entonces muy buenos días. Gracias por la invitación a este congreso. De verdad me da un gusto saludarles. Bueno, pues mi ponencia titulada Escribir para resignificar la memoria en el marco de esta mesa en el que estamos discutiendo con otras disciplinas. Básicamente a mí me interpelan dos disciplinas en el campo de la crítica, la hermenéutica, y en el campo disciplinar el derecho. Entonces vamos a trabajar con con este derrotero, y para comenzar me gustaría hacer un poco de contexto sobre lo que les voy a hablar hoy, y tiene que ver con el contexto colombiano en el que se enmarca la obra que me interesa que conozcamos y reparemos hoy. Contarles que Colombia ha atravesado por un conflicto armado de más de 50 años, más de 60 realmente, con cientos de víctimas. 3 procesos de paz en los últimos 30 años han concluido en acuerdos que han permitido emprender, por un lado, acciones tendientes a reconocer la responsabilidad de ciertos actores frente a las graves violaciones de derecho, pero además, por otro lado, develar la insuficiencia que tienen los mecanismos tradicionales para reparar a las víctimas, especialmente cuando estas víctimas se trata de minorías en derechos como son las mujeres. El conflicto ha dejado graves afectaciones, lo que hace necesario indagar acerca de la forma en que éstas deben ser comprendidas con la finalidad de proponer alternativas que permitan la construcción de memoria y de reconciliación. Como una posible ruta de viabilizar la reparación de las personas afectadas en el conflicto, pues que aún no se dimensionan en todas sus repercusiones. Con este derrotero, la presente ponencia toma como objeto de estudio las vulneraciones a los derechos, especialmente el de las mujeres, a partir del análisis de obras producidas por escritoras colombianas de las últimas décadas, que han tenido como eje narrar el conflicto armado colombiano, como una fuente que permita sugerir alternativas más allá de lo jurídico para asegurar derecho a la memoria y reparación. Cuando hablamos de este contexto, en el contexto del conflicto y en la investigación de la cual se deriva esta ponencia, hicimos un énfasis en incluir solamente escritoras mujeres colombianas jóvenes de las últimas décadas, por una razón principal, y es que empiezan a aparecer las voces de las mujeres que narran el conflicto. Colombia tiene una tradición de novela de la violencia desde mediados del siglo XX, incluso con este título se reconoce dentro de la literatura nacional, y en digamos como en este contexto, el conflicto o toda la violencia relacionada al territorio ha sido principalmente narrada por hombres escritores. Cuando empiezan a aparecer las voces de las mujeres, como es el caso de la novela de la que les quiero hablar hoy, que es La Paramera, de Laura Cero, se empiezan a evidenciar otros rasgos de ese conflicto del que no se había hablado tanto, y empiezan a aparecer unas voces anónimas que no han tenido espacio o cabida en la literatura nacional. Bueno, entonces esta es la obra de la que les quiero hablar. Ahí les he compartido un código QR por si lo quieren escanear. Es una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a la escritora cuando estaba en el lanzamiento de su libro, para que escuchen de viva voz de la escritora sus impresiones sobre esta novela, por si les interesa, si quieren conocer un poco más de la autora bogotana Laura Acero. Laura escribe esta novela, La Paramera, en el 2022, y es una obra que se contextualiza ya en el marco del contexto colombiano, dentro de un espacio territorial que es conocido en Colombia, que se reconoce así como el Páramo de Sumapaz.
El páramo de Sumapaz es uno de los páramos, si no el más grande de andino, hablando de páramos andinos, en el mundo, y tiene una particularidad este páramo, y es, digamos, como territorio, no es uno de los más ficcionalizados en la literatura colombiana, al contrario, más bien es poco el trabajo que se ha hecho sobre ese territorio. Y otro elemento que nos interesa de este territorio y de la novela de Laura, por supuesto, es que aparecen las voces de mujeres campesinas. Bueno, y para empezar este abordaje me gustaría mencionar que probablemente cuando hablamos de memoria o cuando hablamos de los homenajes que se hacen a algunas memorias particulares, personajes y demás, casi siempre tendemos a pensar en libros que son más biográficos o autobiográficos, y también la gran impronta simbólica que puede acarrear un nombre de alguien que es reconocido en el público lector. Sin embargo, las memorias sobre el conflicto interno, armado, social colombiano son memorias de seres muy anónimos. El conflicto en Colombia se da de manera muy irregular en zonas principalmente rurales, no que no haya sucedido en las ciudades, pero principalmente sucede en zonas rurales, y de allí que muchas de sus víctimas y sobrevivientes sean totalmente anonimizados por los relatos oficiales. Con esta obra se trata de recuperar esas voces que poco aparecen en la literatura nacional. Las vidas narradas y la memoria resignificada a veces parecieran tener mayor relevancia si conocemos de quiénes nos están hablando, si esa persona de la que nos están hablando ha tenido incidencia en otros escenarios. Pero ¿qué pasa cuando víctimas y sobrevivientes no tienen no acarrean este valor simbólico? Sin embargo, la escritura se ha permitido, como lo dice Primo Levi, crear esa misteriosa necesidad de darle nombre a eso que a veces no puede ni nombrarse. Mediante la escritura se recogen esos procesos de memoria en el marco del conflicto armado colombiano, que nos cuentan la vida de seres anónimos que buscan en su pasado fragmentos de ese ser roto. Cuando hablamos de derecho a la memoria, estamos refiriéndonos en esta ponencia y en esta investigación a un derecho emergente. Este derecho es de carácter individual y colectivo, que tiene entre sus finalidades contribuir en la construcción de la verdad, evitar que se repitan los hechos violentos y contribuir con el proceso de reparación de las víctimas. Frente a este derecho me permito leer textualmente los aportes de Peter Rush, que dice: lo que está en juego no es la información sobre el pasado, sino la comprensión del pasado. Narrar el pasado, volver a contarlo, recordarlo, es también una demanda para que los otros reconozcan la criminalidad, el daño, la injusticia, el dolor, el sufrimiento y la muerte. De esta manera, esta ponencia propone entonces un análisis desde tres momentos, tomando el enfoque hermenéutico. Vamos a trabajar tres momentos. Eh, Primero, pues el mundo prefigurado, el mundo que está detrás de la obra, lo que produce esa obra, el mundo configurado, que es el de la obra misma, y el refigurado, que nos va a permitir llegar a las consideraciones finales y ir cerrando el recorrido. En el mundo prefigurado, ese llamado en la teoría de Ricoeur, en la triple mimesis de Paul Ricoeur, en el que combina muy bien el enfoque hermenéutico y el análisis semiótico. En ese mundo prefigurado o mundo de la vida, eso que está detrás del texto, vale la pena mencionar que narrar el conflicto armado en Colombia no ha sido una apuesta segura ni para los artistas, las escritoras o los escritores. Son pocos quienes de manera directa empiezan a narrar el conflicto, y tampoco ha sido una apuesta segura en la academia. Y con esto de decir la apuesta segura no me refiero a poner la vida en riesgo, no necesariamente, podría, pero no necesariamente, sino no es una apuesta segura porque a pesar de tener más de 60 años de conflicto, pareciera que es un tema del que no se quiere hablar. Espacios en los que no se abren esos espacios de debate para hablar de lo que sucede a nivel de conflicto en el país. En, en lo académico, me refiero en los escenarios académicos, incluso parece un tema que ya está agotado o del que se habla demasiado, pero pasa todo lo contrario, no es un tema del que se hable lo suficiente,
y en las universidades, un tema del que solamente se vería, no sé, personas que estudian otras áreas disciplinarias diferentes a las ciencias sociales humanas, parecieran no sentirse interpelados o interpeladas por el tema del conflicto. Y sin embargo, el conflicto está ahí, es una latencia en nuestro territorio. Entonces, es por eso importante que aunque no sea una apuesta segura ni el tema de mayor énfasis en los trabajos académicos, vale la pena reparar en este tema. Entonces, en cuanto al mundo de la vida, ese mundo prefigurado, vale la pena mencionar que entre el 2002 y el 2016 se da un periodo en el que, gracias al trabajo que realizó la Comisión de la Comisión de la Verdad es un organismo no judicial que surge tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, firman un acuerdo en 2016 y a partir de este momento en el que se firma el acuerdo, pensamos que íbamos a empezar a hablar de posconflicto, que se acababa el conflicto. Lastimosamente, como es un conflicto que no da tregua, nos vamos a referir en adelante a este momento como el posacuerdo. Entonces, el último acuerdo firmado fue el de 2016 y a partir de este 2016, pues empiezan a surgir esas historias en las que se les dio cabida a las víctimas, tanto en escenarios de reparación simbólica como el de ir escuchando las historias relacionadas al conflicto. La Comisión de la Verdad recoge todos estos discursos, recoge todas estas historias y permite que se dé lo que se llama el periodo de la paz inconclusa, que aunque inconclusa, nos ha permitido entender cómo se puede abordar esa temática del horror de más de 60 años, cómo hacer visible las historias de aquellos silenciados en los discursos oficiales y cómo acceder a esas temáticas en el marco de la formación profesional de jóvenes colombianos. La literatura ha jugado un papel principal en este ejercicio de reparación porque mediante sus mecanismos estéticos deja planteado al menos el tema, deja planteado el debate y resignifica las voces de las víctimas. Entonces, en este mundo de la vida, nos acercamos entonces a este espacio de la Paramera que se ubica en el páramo de Sumapaz. Entre el 2003 y el 2006, el páramo de Sumapaz fue un punto estratégico. En ese punto estratégico se instaló un batallón de alta montaña del ejército colombiano para cortar la entrada de la guerrilla FARC-EP a la capital del país. El páramo de Sumapaz está más o menos a una hora de la ciudad, de la capital colombiana. Entonces ahí se instala un batallón de montaña, lo que produce, por una parte, en los habitantes del páramo, una migración masiva de dejar el páramo y tratar de llegar a la ciudad porque había temor en las confrontaciones entre los dos grupos. Pero por otra parte, no solamente la migración, sino que comienzan a aparecer cuerpos de jóvenes mencionados como guerrilleros en una práctica macabra dentro del conflicto armado en Colombia, que se le da el nombre, no es un nombre con el que se le reconozca oficialmente, sino en el contexto de las noticias y demás, se le empezó a conocer como falsos positivos, que son cuerpos presentados como caídos en combate, guerrilleros que murieron en el marco del combate, pero que resultaron ser jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto. Incluso toda una empresa criminal que les ponía uniformes y les hacía presentar como si fueran guerrilleros, pero que con las indagaciones recientes y el trabajo que han hecho otros organismos judiciales y no judiciales, se han encontrado pues historias de jóvenes que simplemente aceptaron un trabajo, trabajaban en la zona, eran campesinos, sobre todo esos personajes anónimos de los que les hablaba al comienzo de esta ponencia, personajes que de alguna manera sus vidas no iban a ser nunca narradas. Entonces, ese es el momento, ese es el contexto en el que se va a dar esta historia. ¿Cómo entran acá el papel de las mujeres? En Páramo de Sumapaz, igualmente, a pesar de ser un escenario donde hay un punto importante del conflicto, también es un escenario en donde se han dado grandes avances de trabajo campesino comunitario. Se han organizado, sobre todo las mujeres, organizaciones campesinas de mujeres para la protección del territorio y la protección no solamente del escenario, sino de la reivindicación de ellas como sobrevivientes del conflicto, que es esa parte de la población civil que queda en medio de un conflicto en el que
participantes armadas. También contarles que en este mundo de la vida, los acontecimientos que nos va a contar esta historia tienen que ver con los, digamos, otros mecanismos de reparación que surgen después de la firma del acuerdo y que tienen que ver, por ejemplo, con los talleres de literatura y escritura que se empezaron a dar en los diferentes territorios para ir recogiendo esas historias. Todo eso estaba pasando desde el 2016, bueno, cuando empieza todo este ejercicio de reconocimiento de la verdad, se empiezan a dar esos escenarios para que se empiecen a conocer las historias. Entonces, ese es el mundo que está rodeando la obra. Van a recogerse todas estas voces y entonces el texto debe de alguna manera, esto del mundo de la vida, que vamos a decir que tiene diferentes formas, de alguna forma va a tener que tomar una figura y se configura, y entonces pasamos al mundo configurado, que es el de la novela. En este caso, en la forma que va a tomar todo eso que estaba sucediendo en el contexto, toma forma de novela en la paramera y ese tomar forma también dentro de la novela se va a dar este ejercicio. Como se trata de talleres de escritura, dentro de la misma novela vamos a encontrar otras manifestaciones que van tomando forma. Esas historias de las mujeres se van a convertir en poemas, en ejercicios libres de escritura, en cartografías, y bueno, vamos entonces a ver qué nos dice Paul Ricoeur sobre este momento de la mímesis 2 o mundo configurado. Dice, hablamos de la historia de una vida, como si la vida que vivimos pidiera ser contada. Hannah Arendt, en su libro sobre la condición humana, tiene páginas magníficas sobre la manera como la historia clama no venganza, sino relato. Va a decir Hannah Arendt en su texto Cries of Story. De alguna manera es un llamado, un grito porque se relate, no por la venganza, sino en la vida no pide la venganza, sino el relato. Como ella dice, la historia pide ser contada. Aquí se trata entonces de historias de mujeres en el marco del conflicto colombiano, historias de las y los vencidos, las víctimas que piden dejar de ser solo una cifra y desean que su historia haga parte de la memoria de una nación. La literatura ha permitido, parafraseando a otra escritora, Vera Carvajal, nombrar, parir, de nuevo, bautizar e inventar una historia y muerte noble con nombre y epitafio para las víctimas. Eso es lo que ha permitido la literatura que habla sobre el conflicto armado social colombiano. Que esas víctimas dejen de ser una cifra y tengan al menos un nuevo bautizo, y si están muertos, al menos tengan un nuevo entierro con un epitafio noble. Lo anterior nos lleva a pensar en la ficción como uno de esos vehículos que le han permitido a la sociedad colombiana dar cuenta del signo constituido como sociedad. Como afirma la ensayista, lingüista y crítica literaria, va a ser considerado un tipo de manifestación estético-cultural que cumple, entre varios papeles, el de posibilitar la corporificación de la memoria de un sujeto que para constituirse se hace autor o héroe, sumergido en tiempos y espacios que diseñan una época, una cultura, una sociedad o especialmente un conjunto de acontecimientos difíciles de ser retrato de la vida y la construcción de la configuración social individual, porque el conflicto se vive de manera colectiva y de manera individual, y de memoria y escritura, que ha sido la escritura quien ha permitido la utilización de esa memoria. Otro autor que quisiera mencionar es Boris Cyrulnik, quien encuentra en la escritura la forma de salir de la bruma. Cuando el hecho traumático incluso impide el uso de las palabras, es en la escritura el escenario en el que a veces se ha logrado de alguna manera que se dé este ejercicio de hacer memoria. Entonces, en la Paramera, en sus 124 páginas, va a contarse precisamente de estas historias, y quiero hablarles rápidamente por el tiempo de un personaje bisagra que tiene la novela y que va a reunirnos entonces los conceptos que hemos venido desarrollando a lo largo de esta ponencia. Me refiero a memoria, escritura y conflicto. Y entonces dice, este personaje dentro de la novela se llama Adriana. Dice, como vemos ahí en la diapositiva, cuál es su concepto sobre la escritura. Nos va a decir: creo firmemente en que vale la pena luchar por la memoria frente a tanta violencia. Creo que es importante que haya gente que se dedique a ver y hablar de lo que pasa acá,
y también creo que es una tarea de recuperación de la memoria y que sin ella muchos de los crímenes que aquí han ocurrido quedarán en la impunidad y el olvido. Creo que la escritura es una debemos hacer que todos los demás derechos del campesinado dejen de ser aspiraciones y se concreten en la realidad. Sobre todo, creo que me ayuda a pensar en otra cosa que no sea mi vida y en quizás cuánto tiempo me he perdido de la vida de mi hijo desde que estoy acá. Adriana y la protagonista de la historia, la protagonista no tiene nombre, deliberadamente es una mujer anónima en ese sentido, pero profesora de escritura creativa en territorios inhóspitos como puede ser el Páramo. Las dos mujeres comparten un mismo hecho. Han salido de Bogotá y se instalan en el Páramo. Son como un elemento externo al Páramo, pero que llegan y quedan encantadas con el escenario y además les atraviesa otro tema, que es la maternidad, una maternidad que les abruma, una maternidad que les cuestiona cómo ha sido su vida antes y después de ser madres y parece que encuentran en el Páramo una forma de olvidarse de esa maternidad, pero bueno, será un tema para otra temática. Para pasar rápidamente al mundo refigurado, aquí se da una conexión interesante y es en el mundo de la obra y el lector, la lectora. En este mundo refigurado, si ya teníamos un mundo de la vida que toma forma de novela, esa novela luego interactúa con alguien más. Ese alguien más, pues somos quienes leemos la obra y en este mundo refigurado, esa nueva forma, esa nueva figura que va a tomar, se da esa intersección. Las obras literarias, en efecto, no cesan de hacer y rehacer nuestro mundo de la acción. Todo aquello que sabemos y comprendemos de las pasiones humanas es el resultado, en muchas ocasiones, del saber literario. Ese enriquecimiento de saberes previos sobre la condición humana nos ha sido posible por la ficción, sea en el rol de lectoras y lectores o desde la escritura de relatos. Riquet va a decir sobre esta mímesis 3 que la escritura, si pretende ser más que un juego, o una apuesta, no es sino un largo, interminable trabajo de ascesis, una manera de desprenderse de sí comprometiéndose. La literatura colombiana contemporánea viene acompañada de esa visión, se niega a percibirse como un simple juego o una distracción, intenta, al contrario, producir un espacio de debate, propicio para aspirar a una reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado, un espacio que permita interrogar acerca de lo que ha sucedido, transitar por esas memorias y transformar el silencio en obra. Existe, en mi caso particular, un interés profundo en investigar el tema del conflicto desde la literatura, porque son narraciones que profundizan en un valor bidireccional, el de leer y el de escribir, una suerte de catarsis que se hace muy evidente por el uso principal de la voz en primera persona, que es una característica de estas novelas, narraciones intimistas, contadas desde voces protagonistas de sus propias vidas, miedos, desasosiegos e ilusiones. Para mí esto es un homenaje a la literatura como resignificación de la memoria, como espacio de desahogo frente a un sufrimiento compartido, ya sea que se haya experimentado, como en el caso de las mujeres campesinas víctimas del conflicto, o que se haya recibido mediante los relatos, como en el caso de la profesora que llega a hacer las clases de escritura creativa en el Páramo de Sumapaz. Bien sea que el conflicto nos haya atravesado directamente o lo aprendamos mediante los relatos, así sea de alguna de estas dos maneras, la literatura enmienda el tejido roto y genera condiciones que permiten iniciar procesos de resiliencia y reconciliación de un país que, al igual que los relatos estudiados, intenta recuperar los fragmentos de este territorio roto mediante la recuperación de la memoria que se hace escritura. Bueno, entonces les dejo así rápidamente algunas de las referencias que he mencionado por si les interesa. Igual si les interesa ya les dejo en el chat de esta sala mi correo por si queremos más adelante después del Congreso tejer algún tipo de diálogo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a doña Erika Moreno por su gran exposición, por esta exposición que toma en cuenta o que aborda el conflicto armado en Colombia, junto con la literatura y las voces de las mujeres y otros individuos que históricamente han sido silenciados en esta clase de conflictos. Entonces, muchísimas gracias por su exposición. Y vamos a pasar con nuestra ponente, doña Magdalena Lipova. Solo para comentarles un poco, doña Magdalena, ella es máster de lengua y literatura checa y máster en psicología. Su institución de origen es la Universidad de Masaryk en Brno y el Departamento de Lengua y Literatura Checa. Su área de estudio
es la comunicación lingüística y literaria, específicamente el reflejo de la teoría del desarrollo de la personalidad de Erikson en la literatura infantil y juvenil checa después del año 2000. Actualmente, doña Magdalena se desempeña como profesora de literatura infantil y juvenil y psicología en la Academia de Bellas Artes de Janáček en Brno y como profesora de psicología y pedagogía. Entonces, doña Magdalena, muchísimas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias. Se ve y se oye. Sí, señora, perfecto. Muy bien. Mi ponencia trata de una selección de libros checos contemporáneos de la literatura infantil y juvenil que han sido premiados en la República Checa después del año 2000. Utilizando el análisis interpretativo, se centra en los temas y motivos de los libros, estudiando cómo se reflejan los temas de la psicología en la literatura infantil y juvenil seleccionada y cómo los libros reflejan la etapa de desarrollo de los lectores infantiles a los que se dirige la prosa. El trabajo forma parte de una investigación más amplia de tesis y tiene como objetivo investigar las características psicológicas de los personajes en diferentes etapas de desarrollo psicológico en textos seleccionados de escritores checos de literatura infantil y juvenil, describir y categorizar las tareas de desarrollo, actitudes, cualidades y valores que se acentúan en estas obras y compararlas con las teorías generalmente conocidas de la psicología evolutiva, teorías del desarrollo del pensamiento, la conciencia moral, pero sobre todo comparar los textos literarios con la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Enseñó psicología y literatura infantil y juvenil en la Escuela de Educación y en Academia de Bellas Artes de Janáček en Brno. Los estudiantes se preparan para trabajar como profesores, así que es muy importante que comprendan las necesidades de los niños y jóvenes. La teoría de Erikson incluye 8 etapas de desarrollo de la personalidad. En cada etapa, la persona se enfrenta a un conflicto y desarrolla un nuevo rasgo o habilidad. En esta ponencia se siguen 3 etapas: preescolar, edad escolar y la adolescencia. El periodo preescolar se caracteriza por un conflicto entre la iniciativa y la culpa. El niño desarrolla su conciencia, así que es importante enseñarle que está bien comportarse con iniciativa, experimentar nuevas aventuras, planificar y conquistar retos. Los niños en edad escolar se enfrentan al conflicto de la industria o laboriosidad contra inferioridad. Muy importante es el reconocimiento de los profesores y la posibilidad de corregir situaciones en las que el niño ha fracasado. Los niños aprenden a enfrentarse a los retos para entrar al siguiente periodo con una autoestima sana. La adolescencia, según Erikson, se completa con éxito si el adolescente puede encontrar su identidad a pesar de la confusión de roles, descubriendo qué le gusta hacer y quién es él mismo, ella misma. La pregunta de la investigación es si y cómo estos aspectos están presentes en la literatura infantil y juvenil y si así puede acercarse a los lectores infantiles, despertar su interés y estimular su desarrollo psicosocial. Y además, si las historias de los libros infantiles pueden ayudar a los futuros profesores a comprender mejor la psicología de desarrollo. La selección de textos se basa en libros premiados con el premio Cinta de Oro. En la República Checa existe un premio dedicado exclusivamente a la literatura infantil y juvenil, Zlatá stuha, Cinta de Oro. Se concede anualmente a autores de libros infantiles publicados en checo. He seleccionado los textos con un tema relacionado con la psicología, ya sean las emociones en el primer libro de Miloš Kratochvíl, las relaciones sociales en segundo libro de Martina Driverová o el tema de los recuerdos guardados en el subconsciente en el tercer libro de Daniela Kroluperová. El primer libro está destinado a niños en edad preescolar a partir de 5 años.
El segundo está recomendado para niños a partir de 7 años, es decir, para lectores principiantes en edad escolar temprana. Y el tercer libro, con trama detectivesca para lectores adolescentes a partir de 12 años. Las citas de obras literarias originalmente en checo son traducciones de la autora. Miloš Kratochvíl nació en 1948 en Praga, estudió periodismo, escribió varios libros dirigidos a lectores adultos, guiones de televisión y decenas de libros para niños. Contando con los rasgos del pensamiento mágico de sus lectores preescolares, en algunos textos implanta elementos fantásticos en fondos realistas y mediante la personificación de estados emocionales o rasgos de carácter, crea originales seres fantásticos que utiliza para cumplir su función educativa. Cita de Schubertová. Los seres fantásticos en esta historia se sientan en el cuello de la gente y hacen que la gente se comporte envidiosa, con orgullo, egoísta y de otra manera desagradable, por lo que pronto se vuelven enemigos unos con otros. Y el peor de todos estos seres invisibles es el pollo azul, modrý pollo. El mensaje de la historia de Miloš Kratochvíl es mostrar cómo admitir los propios errores, cómo pedir perdón, cómo arreglar las cosas y cómo perdonar. La historia de dos amigas que tras una pelea aprenden a reconciliarse puede inspirar y ayudar con la tarea de desarrollo de la edad preescolar. Enseña cómo tomar iniciativa, cómo disculparse, perdonar y aprender a superar el sentimiento de culpa en las situaciones del fracaso. Martina Driverová nació en 1951 en Praga y murió hace 2 años. Estudió historia del arte francés en la Sorbona y producción en la FAMU de Praga, tras lo cual trabajó como dramaturga de programas juveniles en la radio. El conflicto básico de industria o laboriosidad contra inferioridad está presente en toda la historia de este libro. La historia habla de Juan, un niño de 8 años, el chico más pequeño de la clase, cuya posición se complica por el ridículo apellido, y sobre la amistad con su compañera de clase y amiga de la misma casa, Silvia, llamada peyorativamente Sisa, que es el título del libro. El deseo de Juan de la industria o laboriosidad y el merecido éxito queda bien ilustrado por el contraste de los dos entornos, la escuela y las vacaciones junto al mar. El entorno del mar y la playa permite que las cualidades de Juan salgan a relucir y recibe el reconocimiento. Qué bien nada, qué coraje tiene. En contraste, cito, con el entorno escolar, donde la falta de sensibilidad de la profesora profundiza el sentimiento de inferioridad de Juan. La historia termina con el establecimiento de otra relación de amistad entre Juan y el mejor alumno de la clase, Peter. Junto al exitoso Peter, Juan empieza a darse cuenta de sus propias habilidades y recupera la confianza perdida. Y tercer libro de Daniela Kroluperová. Nacida en 1969 en Praga, estudió filología nórdica y finlandesa en la Facultad de Letras de la Universidad Carolina y periodismo en Noruega. Trabaja como traductora e intérprete. El tema de la novela detectivesca El crimen en la ciudad vieja de Praga se basó en el cuadro de Jakub Schikaneder. Es pintor de cuyo nacimiento se cumplen este año 100 años. La escritora se inspiró en una exposición de sus cuadros y ambientó la trama de la novela detectivesca para jóvenes lectores en el atractivo entorno de la Praga histórica.
En la trama integró fragmentos de historia cultural. La intención era presentar a los personajes de la historia cultural como la gente interesante con sus historias personales, sus alegrías y amores. Menciona la fundación del primer liceo femenino en Praga y la apertura de los estudios y la vida social y cultural a las mujeres. Sin embargo, se basó en fuentes históricas y mapas de la época, a los que siguió la ilustradora Barbora Kišková, que representó los rincones de Praga de forma fiel a la realidad de la época hace 100 años. El protagonista de esta novela detectivesca es el pintor Jakub Schikaneder, que se presenta en distintas etapas de su vida. La autora lo retrata primero como un niño de 9 años, como testigo de un trágico y misterioso suceso que iba a influirla e inspirar su cuadro más famoso, que se llama Asesinato en casa, y es este cuadro arriba. Luego aparece como un estudiante de 17 años y al final como un hombre adulto, pintor y profesor con mucho éxito. Su cuadro plantea muchas preguntas. ¿Realmente representa una escena tras un asesinato o un accidente? ¿Quién es el asesino? ¿Alguien que aparece en el cuadro? Kroluperová sigue estos planteamientos e incorpora a la historia el poder del subconsciente. El protagonista solo recuerda en sueños lo que vivió en su infancia y es la creación del cuadro monumental lo que le tranquiliza y le ayuda a recuperar poco a poco sus recuerdos olvidados. La historia está escrita para lectores a partir de 12 años, es decir, para lectores en la adolescencia temprana, y contiene la búsqueda de la identidad. Esto es más evidente en la línea en la que el protagonista intenta evocar recuerdos guardados en su subconsciente para completar su identidad personal. La historia también describe su creación de identidad profesional, acompañada de un gran deseo, el sueño de toda su vida, el de ser pintor. Los libros seleccionados confirman que los autores de la literatura infantil y juvenil tienen una excelente capacidad de introspección, observación del mundo exterior y una gran empatía en relación con los lectores infantiles. Conflictos reales que afrontan los niños de una edad determinada se convierten en la fuente natural de las narraciones. Los escritores tienen en cuenta no solo el nivel cognitivo, desarrollo de la conciencia, pero también la maduración psicosocial. La literatura infantil y juvenil permite al niño lector tomar el libro como compañero en su viaje de desarrollo psicosocial y encontrar en él ánimo y apoyo. Y a todos los lectores atentos, la literatura puede ayudar a comprender mejor la psicología de los niños de diferentes edades, porque a menudo expresa conocimientos psicológicos de manera muy concisa y atractiva. Como resume Milena Schubertová, los cuentos modernos conducen a los lectores infantiles y adultos por el camino de la poetización, desde la simple percepción hasta el conocimiento empático. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a doña Magdalena por una excelente ponencia en la cual nos habla además de textos juveniles e infantiles de la literatura checa, que es algo a lo cual no tenemos mucho acceso de este lado, entonces es realmente valiosa su participación y cómo estos pueden ser empleados no solo para fines meramente literarios, sino también pedagógicos y de la psicología. Les recuerdo a todos que si tienen alguna pregunta, ya sea para doña Magdalena o doña Erika o cualquiera de nuestros ponentes, la pueden hacer por medio del chat. A continuación, vamos con la ponencia de don Ricardo Ferrada. Para hablarles un poquito de don Ricardo, él es doctor en estudios americanos, magíster en literatura chilena e hispanoamericana, es académico de la Universidad Católica Silva Enríquez en la Cátedra de la Literatura Latinoamericana y también ha desarrollado su actividad académica en la Universidad de Santiago.
es también magíster en Artes y Humanidades de la Universidad de Talca. Ha participado activamente en congresos internacionales como expositor de estudios críticos sobre poesía, narrativa e teoría literaria hispanoamericana. Entonces, con eso le doy la palabra a don Ricardo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, mi ponencia se llama La narración de la memoria formativa, cuando hablábamos con los muertos, de Mariana Enríquez, y Hasta que llegase un huracán, de Margarita García Roballo. Ahora, mi punto de inicio es la preocupación sobre lo que ha ocurrido o está ocurriendo con la narrativa latinoamericana del siglo XXI. Y ahí en ese escenario se puede ver que esto se expresa en tiempos distintos a los que normalmente uno piensa, porque a esta altura supone considerar a quienes nacen hacia los años 70 y 80, que son escritores que naturalmente ya escriben en el siglo XXI. En ese contexto, la propuesta de este trabajo se inscribe en la discusión de las orientaciones narrativas y estrategias de escritura, primero, y luego la trama de significaciones que se construye en dos zonas culturales diversas, como es lo de Mariana Enríquez, que es del Cono Sur, Argentina, y Margarita García Roballo, que es de Colombia. El tema es que ambas despliegan desde sus propias textualizaciones la experiencia formativa de la memoria, el aprendizaje y la subjetivación de la realidad, que han sido aspectos que han aparecido en las ponencias anteriores, ¿sí? Ahora, desde ese foco es tentador pensar en un proceso intergeneracional, en que el tratamiento de los modos dispersos de la sociedad dialoga con una fisonomía crítica ante la pretensión de una realidad uniforme, lo que se resuelve en propuestas aglutinadoras de procedimientos narrativos a la vez de sospecha hacia una finalidad trascendente de la literatura, o por lo menos la función de la literatura, que entra de nuevo en cuestionamientos que evidentemente tienen que ver con el campo literario en sí mismo y también con la teoría. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo con esto? Que literariamente, en este escenario, los mundos posibles de la ficción se amplían y se entienden en tanto son artefactos producidos por actividades artísticas. Una conceptualización que recojo de la teoría de la narratología, por cierto. Esto se acentúa, agrego, por las opciones de experimentación discursiva con técnicas que retrotraen o actualizan las innovaciones propias de la vanguardia de comienzo del siglo XX, particularmente en los procedimientos narrativos que rompieron el predominio del realismo, además en un contexto que perturbó el orden de lo que entendemos como realidad. En ese escenario, la secuencia de la trama de las obras, con esta nueva forma de hacer narrativa, se dinamiza mediante distintos discursos, como son el testimonio, que ya se ha mencionado, digamos que se integra a la novela, cartas, información histórica, conflictos políticos, crónicas, notas de prensa, crítica cultural. De pronto las novelas asumen una estructura de guión cinematográfico y así más todavía. Y eso para dar cuenta de un mundo posible con un subgénero literario que estabiliza la obra, y esto es ya sea novela o cuento. En ese sentido, los mundos posibles generan en el siglo XXI la sospecha de la mímesis como doble de la realidad, tratada literariamente, que en última instancia la misma voz narrativa desmonta. Paradojalmente, y este es mi punto de trabajo, en la narrativa del siglo XXI es revisitado el empleo de estrategias provenientes del realismo tradicional, especialmente la descripción como dispositivo que proyecta y ordena el efecto de concreción del referente en el relato, aunque para situar un modo representacional de tiempo simultáneo en la ficción, que rompe el sentido normalizado de lo inmediato. Iván Jablonka acuñó el concepto de posrealismo para referir a las nuevas construcciones narrativas que expresan precisamente ese cambio en el sentido de lo real. Desde nuestro lado, en Latinoamérica, un referente teórico clave en la idea de mundos posibles y posrealismo en literatura es el texto de Luz Horner, llamado precisamente Transformaciones del realismo en la narrativa latinoamericana contemporánea. En ese texto, la investigadora teoriza sobre los nuevos mundos del realismo en narrativa, por cuanto afirma ella, el tradicional fue superado por la vanguardia histórica a comienzos del siglo XX.
No obstante, observa un giro en las prácticas de escritura desde los años 90 en adelante del siglo XX, por cuanto muestran, acorde a lo señalado anteriormente, el empleo de recursos de la estética realista en cuanto a modos referenciales de lo real. Asimismo, el uso de la verosimilitud como recurso para elaborar un testimonio de época. En ese escenario, yo me he puesto ahora como en el campo del análisis en dos escritoras. Una es Mariana Enríquez y Margarita García Roballo. Comienzo con Mariana Enríquez. La narrativa de Enríquez se inscribe en una de las líneas del proceso narrativo latinoamericano del siglo XXI. Entonces se da la paradoja de una escritora que revisita formas tradicionales de narrar ampliadas con recursos técnicos del mundo contemporáneo para referir a distintas crisis sociales que proveen una materialidad con la cual es posible nutrir el mundo ficticio. Desde ese panorama, en el cuento Cuando hablábamos con los muertos, publicado en el año 2013, Enríquez combina la presentización de una trama real imaginaria, la incorporación de estereotipos personales maqueteados, jergas urbanas, signos culturales, música, cine, atuendos, modas, cotidianidad barrial, libros, insertos en el campo de un modo narrativo de la memoria. La crónica de un acontecer que se entiende involucra un colectivo. La clave del modo realista gira en sentido inverso y desrealiza el orden de las lógicas que paradójicamente encajan en la irracionalidad de la violencia y el absurdo social, cuyo efecto es que la trama se inserta en el panorama múltiple de lo verosímil, más allá de las acciones de los personajes. La historia en sí parte desde un lugar de la escritura, el ahora, que hace precisamente verosímil el recuerdo, en la medida que la narradora apela al lector y lo sitúa en la memoria de su adolescencia y las condiciones determinantes de esa época, la dictadura y el genocidio en Argentina, que luego se transforma en el marco de las claves que definen lo fantástico, la interrupción de los códigos perceptuales de lo real, narrados como el registro de hechos ocurridos previamente, mecanismo que el escritor asoció en su momento en una entrevista a una experimentación sincrética de realismo y terror. En términos propiamente tales del cuento, la mención a la música del grupo Slayer y el tema Right in Blood es un indicio de las rutas que seguirá el transcurso imaginario, pues abre el campo de asociaciones con el espectáculo y la estética de la muerte, un montaje visual de lo gótico hacia fines del siglo XX, propuesto del género de la música metalera, el heavy metal, el death metal, que es el placer de lo estruendoso en el rito colectivo de las voces desgarradas y guturales, la crueldad vociferante en la simulación de lo mortuorio o satánico. Cito de la novela, del cuento. A esa edad suena música en la cabeza, todo el tiempo, como si transmitiera una radio en la nuca, bajo el cráneo. Esa música un día comienza a bajar de volumen o sencillamente se detiene. Cuando eso pasa, uno deja de ser adolescente, pero no era el caso, ni de cerca de la época en que hablábamos con los muertos. Es, en ese sentido, la visibilización de un ciclo en que se perfilan encuentros secretos de complicidad juvenil femenina, fiestas, música, bromas hirientes, la subversión del orden, el mercado de las imágenes en las revistas. Formas de diversión con el fondo imaginario de los rituales de la amistad adolescente que se topa con la criminalidad política. En ese giro de la narración, las acciones consolidan una serie de indicios que aproximarán a elementos subyacentes de la cotidianidad, cuya función en el relato son marcas referenciales que completan una descripción de la época alejada en la memoria de la protagonista, la muerte, el terror, la desaparición de personas. Lo macabro hace de la vida y la muerte un solo ritmo, el proceso natural, la atracción de lo irrepilante y abismal, inserto en el momento humano que aniquila y provoca el deceso irremediable, que inundará la memoria colectiva y familiar, como un sueño o una enfermedad psiquiátrica que es necesario tratar, la ocasión que pone a prueba el poder invocatorio de la palabra y la posibilidad de una dimensión de ultratumba espiritual, donde lo sagrado no existe. Se ha aniquilado a personas sin remordimiento, cuyo recuerdo sigue en la memoria familiar y colectiva, se les quiere ocultar. No obstante, se han transformado en espectros sociales, una memoria colectiva del trauma traído por las adolescentes. El cuento en ese marco deviene la escritura de una voz que narra la experiencia de lo fantasmal, inserto en la naturalidad de una búsqueda que rompe las barreras de lo cotidiano.
la respuesta a lo misterioso impulsada por la voluntad de contacto con el mundo de la muerte. El giro de lo espectral en el campo literario dispone entonces el paisaje a un tipo de mundo cuyo diseño considera actualizar lo pretérito y que continúa afectando en el presente. Este asunto abre precisamente la posibilidad de asumir el miedo y los traumas del pasado, lo ominoso, la inminencia de algo siniestro. Leo las palabras de Mariano Enríquez sobre su narrativa. En mi caso, los terrores fantasmales de la infancia están entremezclados con el terror político que se vivía en ese ambiente. De ahí que la historia política argentina y la dictadura terminen por filtrarse siempre, cierro de comillas. Entonces, termino esta parte, el horror de los desaparecidos se proyecta en la condición espectral de un hecho colectivo, un duelo que continúa en los fantasmas del horror social, cuyo desenlace es la clausura del encuentro de sus cuerpos. Sin embargo, el duelo continúa, con lo que se arma precisamente un discurso de la posmemoria y del duelo permanente. Ahora, ¿qué ocurre con Margarita García Robayo hasta que pase un huracán? Los procedimientos de esa narrativa en ella comprometen las convenciones de validez del mundo cultural. Se asume que todo puede ser posible, de modo que los códigos de realidad también ella los pone a prueba a partir de experiencias que muestran la insolvencia de los proyectos que sostienen las convicciones, las angulaciones de la extrañeza vital, dado un imaginario que desgrada o degrada sus propios proyectos. En ese sentido, la percepción del sujeto se sobrepone autárquicamente al colectivo de pertenencia, que es el mundo de la adolescencia. En ese panorama, la escritura de Margarita García Robayo es la que hace aparecer hombres, mujeres, parejas, también niños y niñas, quienes se desarrollan en la inmediatez de la infancia. Luego crecen y se transforman en el trauma de ser mayores, sometidos al peso de esa transformación que significa, después de todo, asumir la extrañeza con la incertidumbre del cierre de etapas, donde se arriesgó el cuerpo el que busca su propia realización. Se puede decir que la narrativa de García Robayo toca distintos puntos clave de mundos ficcionales, en que la voz narrativa insinúa espacios de realidad y espacios de ficción y espacios testimoniales. La dirección de su narrativa ahonda en el transcurso de lo cotidiano, el mundo de la vida, como se dijo antes, y las situaciones que marcan la vida familiar, la memoria formativa de la infancia puesta en el centro de conflictos, cuya conciencia lúcida juzga a los mayores, lo extraño en ambientes de pesadilla, los amores desafectados y absurdos, el silencio ante el abuso sexual, transformado ahora en una forma de cercanía afectiva. Es el campo de las acciones que define en este caso un mundo posible en que se entrega de partida la forma distanciada de recortes de una autobiografía ficticia, consecuentemente una estrategia que moviliza una narrativa cuya historia se inscribe en la categoría de lo verdadero, al poner la voz narrativa femenina en el límite de lo factual. Es válido decir, en ese sentido, que es un relato cuya voz femenina enmarca los tiempos de la historia narrada, que alcanza un tono confesional, explícito en la autoficción imaginaria, con el pasado como única certeza de un recorrido y que logra comprender solo desde la ironía y la crítica de su propia imagen. La ilusión del límite desencadena en los capítulos iniciales la situación narrativa de la memoria en la novela. La joven que descubre que si el horizonte marino se mueve en su finitud, el desplazamiento del cuerpo también se mueve la posición de sus propios límites en las experiencias que vive, que se traducirán en la búsqueda de una plenitud que no logra. Se observa en gran medida una forma de asumir la experiencia del mar, distante a la visión paisajística del turismo caribeño, donde García Robayo pone en la voz de la protagonista una significación de lo inalcanzable. De hecho, la premisa es que llegar a la línea de término del horizonte dialoga con su permanente insatisfacción, en que la coordenada de sentido le conduce a rememorar cómo se construyó el ahora de ese transcurso y que da forma a la confesión que hace el lector, comillas. Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, o sea, que el mundo nunca se acaba y uno siempre espera demasiado. Cierre de comillas. Las líneas de sentido que dan forma a esa semántica de la ficción narrativa operan en el ámbito de la formación íntima de la protagonista, sus rutas de educación y aprendizaje en el contexto de un tiempo biográfico, el deseo utópico de ser una extranjera permanente,
marcado por el abuso sexual en la infancia, que le produce un sentimiento de extrañeza que la acompañará en su devenir identitario. El acto de lectura de la novela entrega la evidencia de que se trata de una voz y una figura imaginaria, que expande registros de la memoria en secuencias de temporalización con vacíos que se eslabonan aleatoriamente a otras historias subordinadas en las distintas secciones de la novela. De hecho, la narración permite fijar la certeza de una historia fingida, el simulacro de realidad, la ilusión de realidad, dicho por Deman, en el que se da voz a otros personajes que elaboran el mundo imaginario. A su vez, la forma narrativa autoficcionada despliega el equívoco de la forma realista del relato, la autorreferencia como forma de escritura que pone García Roballo en una variante de los escritores latinoamericanos de este casi primer cuarto de siglo. La estrategia narrativa pone a la protagonista incorporando historias que se extienden en la necesidad imaginaria de eludir las posibilidades de su propio sometimiento, que se suman a las sospechas de verosimilitud de los relatos enmarcados que cuentan otros personajes. Es una estrategia que evoca en gran medida la narrativa de Fogel o Alejandro Zambra. Se dice algo que luego es una ironía que se desmiente, con la que el lector igualmente se involucra y siente que también ha caído en una trampa. La duda y la vacilación sobre el enunciado por el personaje imaginario evidencia la sospecha de una mentira, aunque tampoco se conoce la verdadera en definitiva, o las motivaciones de un discurso que genera vacíos. La escritura arrastra en ese sentido la posibilidad del recuerdo focalizado en un espacio extraño del origen. El aire y el viento son otros, proyectados en la sensación de vivir con otra luz. Las secuencias narrativas modelan el proceso de situarse en el ahora transitorio, en el convencimiento de que es real. Desde allí parece arrancar el fondo emotivo de la narradora, que asume la normalidad de su propia inestabilidad. En tal sentido, el recurso de la metaficción en García Roballo se activa en la semántica que globaliza el título de la novela. Desde esa perspectiva, el episodio imaginado por la protagonista que transexualiza el referente de una situación que permanecerá hasta que pase un huracán, tal como permanece la presencia del sujeto abusador en la infancia, a quien la narradora termina por cuidar en la decadencia física de la ancianalidad, perdón. Entonces, se puede concluir que Enrique desarrolla, cuando hablábamos con los muertos, de algún modo, un tipo de guión casi cinematográfico, iniciado con aspectos cotidianos que de pronto tienen un giro hacia formas que potencian un desvío en la trama, el horror, lo sobrenatural, lo fantasmal y lo espectral. Por su parte, García Roballo es la búsqueda de un sentido de pertenencia, el reconocimiento de la autoafirmación que se enmarca en la necesidad de la hora. No obstante, ese traslado de una trayectoria que se sitúa como futuro en el descubrimiento de la infancia, el deseo de ser extranjero que se materializa en la constante del viaje y su permanente duda sobre su propia identidad. Eso es lo que quería contarles en mi ponencia. Muchísimas gracias a don Ricardo por su ponencia, que nos habla de dos valiosas escritoras, tanto Mariana Enríquez como Margarita García Roballo, y cómo ellas abordan temas como el terror político, los traumas de la niñez y el duelo. A continuación, vamos a ir a ver las noticias que tenemos para nuestros exponentes. En primera instancia, vamos a ir en orden de aparición, de presentación, para doña Erika. Nos preguntan, en primera instancia, ¿qué estrategias usa Laura Cero para mantener a la protagonista anónima? Luego nos preguntan, en el corpus de su investigación, ¿todos los personajes son femeninos? Y en tercer lugar, para terminar la tercera fase mencionada, configuración, ¿ha tenido en cuenta las impresiones de otros lectores de la novela? Muchísimas gracias por sus preguntas. Bueno, el mecanismo para que la protagonista sea anónima directamente es que es un ella sin nombre. Siempre como la narración es intimista y está contada en primera persona, nunca siente la necesidad el personaje de presentarse con nombre. Ella es la narradora desde ese yo en primera persona y por eso nunca se presenta. Entonces como que se asume que va llevando la narración. En parte también ese ser anónimo es por, digamos, cuestiones de ella misma no se reconoce.
Es una mujer que ha tenido un hijo hace muy poco, es un bebé de meses, la maternidad le abruma y ya no reconoce a esa mujer que se ha vuelto madre. Entonces hay una disputa también con su cuerpo, con su propio cuerpo y con su nuevo rol o el rol que cree ella que se le ha empezado a asignar por el hecho de ser madre. Entonces como que hace una pausa en su vida y se va para el páramo. Lo que sucede en la paramera dura solo un día, solo un día. Todo el cuento, digamos, toda la historia, no es un cuento, toda la novela empieza con las acciones propias del campo, ¿no? Desde que está el alba, cuando se recoge los frutos, se hace el desayuno, bueno, todo el día es el día de un campesino o de una campesina en esa zona del país. Entonces, no hay necesidad de ella irse presentando ni llegué yo, fulana de tal, a hablarles. No, por eso ese es el mecanismo de narración, que está en esa primera persona. La segunda pregunta que tiene que ver con el corpus. No sé, la segunda pregunta la olvidé. Recuerdo la última, sí he tenido la oportunidad de... La segunda pregunta es, ¿en el corpus de su investigación todos los personajes son femeninos? No, aparecen dos hombres, el hombre que transporta las personas de la ciudad hacia el páramo y hay un personaje que es un hombre, un habitante también del páramo. Las figuras masculinas no tienen un papel muy relevante porque este realmente es un texto sobre las mujeres campesinas que asisten a un taller de escritura, pero ese hombre sí tiene un rol importante y es como una figura muy animal. Va a tener bastante interacción o dos escenas importantes con Adriana, la mujer que les decía que sí tiene nombre y que también se traslada de la ciudad al páramo, y que es profesora ahí en el páramo, y con la protagonista profesora del taller literario, que tiene ahí dos interacciones muy fuertes, pero su presencia siempre es una presencia muy animal. Y no tiene casi voz, es para eso, precisamente es como si fuera solo acción, un personaje silente, pero que actúa. Y respecto a la refiguración o mimesis 3 del intercambio con otras lectoras y lectores, en el semillero virtual que tenemos con estudiantes de literatura, en el programa de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, trabajamos esta temática con estas nuevas formas de también ir preguntándonos cuáles son los tipos de novela colombiana en el marco de la literatura nacional que han venido desarrollándose en las últimas décadas. El semillero se encarga precisamente del estudio de la novela más contemporánea, considerada como es mucho más fragmentada. En este intercambio, la refiguración, hemos llegado a hipótesis como que la literatura fragmentada hace de alguna manera que se refleje, sobre todo en las literaturas escritas por mujeres, como que son fragmentos, son ideas sueltas. Incluso al consultar con la autora, ella dice, a veces son los ratos que quedan para escribir, y entonces resulta una literatura no de largo aliento, sino fragmentos, y se empieza a ver una novela que rompe incluso con ese pacto narrativo que teníamos configurado como la novela. Muchísimas gracias, doña Erika. Ahora las siguientes preguntas que tenemos son para doña Magdalena. Doña Magdalena, nos están preguntando que si los cuentos que usted expuso, si hay alguna traducción en inglés o en español, y si con respecto al tercer cuento, que si nos podría dar un ejemplo de un conflicto psicológico presente, cómo se desarrolla y si es resuelto. Ujú. Lamentablemente de estos libros no son traducidos ningunos. Hay algunos de mi corpus que sí hay traducidos a inglés, a español, creo que algunos sí, pero son muy poquitos. Y la pregunta del último libro, un conflicto entre... No, no, Si en el tercer cuento que usted expuso, Ujú. doña Magdalena, si hay Sí. algún conflicto psicológico y si lo hay, ¿cómo se soluciona? Sí, entiendo. Sí, será este libro, Sí, la novela señora, ese mismo. detectivesca, sí, sí, sí. Y sí, es este conflicto de estar inquieto por las memorias en subconsciente y no, todo esto es imaginación de la autora. Esto ya no es como los factos históricos, pero la historia trata de
que el arte y el pintar el cuadro es eso que puede ayudar con abrir el subconsciente y así se realiza, así se soluciona aquí. Perfecto, muchísimas gracias, doña Magdalena. Y finalmente, para don Ricardo tenemos un par de preguntas. Don Ricardo, primero nos consultan qué es la posmemoria, que es un concepto en que usted se refirió mucho en su ponencia. Y nos preguntan que cuáles son los puntos de encuentro entre los textos de Enríquez y García Roballo. Bueno, el concepto de posmemoria, bueno, es de origen europeo, partiendo por ahí, y en su origen se refiere, digamos, a todas las narrativas que surgen producto de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y todo ese campo que evidentemente afecta a una población determinada, digamos, ¿no? La población judía y todo lo que conocemos históricamente. Y luego ese concepto se traslada hacia el trauma de la violencia latinoamericana y hay numerosas investigaciones en ese sentido que tienen que ver con lo que pasa precisamente con las víctimas, no directas, sino que son los hijos de las víctimas. Y eso es lo que da origen, desde el punto de vista literario, a una expresión que usó Alejandro Zambra, que es la literatura de los hijos. O sea, la postmemoria tiene que ver precisamente con cómo se construyen esas nuevas memorias. No es la memoria del traumado directo, sino que es la que se traslada hacia los que viven la memoria en una segunda vuelta, en una segunda etapa, digamos, ¿no? Y en ese sentido, sí, me puede servir de ejemplo lo que ocurre con el cuento o la narrativa de Mariana Enríquez, que narra precisamente el trauma. Bueno, también en otros lados también existe lo mismo, pero para usar a Mariana Enríquez, una narrativa que recoge la experiencia del trauma histórico, el trauma social, y que se transforma en miedos sociales. La idea de lo espectral, que también es un concepto que tiene su origen, ¿no? Lo espectral, que puede ser psicológico, pero acá estamos hablando de un hecho colectivo. Entonces, vuelvo al punto, la posmemoria tiene que ver evidentemente con una narración de la memoria. Y esa memoria, que ha sido tocada también desde otro lado, en distintas partes, se conecta con la ficción narrativa. Entonces, y ahí viene en mi idea, una nueva configuración de las narrativas latinoamericanas y que también se da en otros escenarios también. En Europa ha ocurrido algo semejante. Entonces, esa posmemoria evidentemente tiene que ver con situaciones traumáticas y con la historia. Entonces, inevitablemente se produce un cruce entre dos formas textuales y formas de discurso. Tenemos ficción, tenemos narrativa, tenemos discurso histórico, tenemos testimonio y tenemos voces. Y esas voces siempre son personales, pero esas voces personales también refieren a un colectivo. Entonces, esa es la complejidad que tenemos actualmente en narrativa o en algunas de las narrativas en Latinoamérica. Cuando habla Erika de la paramera, de algún modo toca con eso, ¿no? Es posible leer esa novela desde esa clave, ¿ya? Y que en parte ella lo ha hecho, ¿no? Así que eso yo diría con el tema de la posmemoria, ¿sí? Muy bien, don Ricardo. La otra pregunta era cuáles son los puntos de encuentro entre los textos de Enríquez y García Roballo. Yo creo que tiene que ver muchísimo con lo que titulé mi ponencia, que es la memoria formativa, ¿sí? Normalmente se tiende a, comillas, idealizar la memoria formativa, verla como una parte evidentemente, de la búsqueda de identidad, la búsqueda de la consolidación de ciertas identidades. Eso es como lo primero. Lo segundo es que Margarita García Roballo y antes también Mariana Enríquez se puede entender una narrativa que tiene que ver con literatura de formación y que normalmente son personajes masculinos. Entonces lo que yo veo que estas narradoras dialogan un poco con esa narrativa de formación, pero desde la voz femenina y de la experiencia del cuerpo femenino. Y eso para mí es muy importante, es muy interesante porque pone, digamos, una nueva manera de entender la memoria formativa, de entender la búsqueda de identidad, pero ahora situado en sujetos femeninos, ¿sí?
Y la conexión entre ambas escritoras es que de alguna manera desmitifica la formación de la identidad femenina, ¿ya? O de ciertas identidades femeninas, o de ciertas maneras de entender el mundo de la adolescencia. Y ellas ponen, digamos, y lo hacen muy bien desde el punto de vista literario, de distintos lados, ¿no? La Mariana Enríquez con lo fantasmal y todo lo terrible que significó y ella sigue en esa línea, y Margarita García Roballo en la idea de esa voz testimonial y jóvenes que viven seducidas por el entorno, sin embargo, están en permanente búsqueda. Y ahí viene la analogía que aparece en más de una vez, la relación entre el paisaje, el mar, la imposibilidad de atrapar la realidad, sin embargo, se sienten atrapados en la realidad, atrapadas en la realidad y no logran zafarse, ¿ya? Y que forma parte de un conflicto muy actual, yo diría, ¿ya? Así que yo diría, esa es como la conexión o una de las posibles conexiones. Y don Ricardo, de la mano con esa última pregunta, nos mandan otra pregunta que dice, ¿cómo las experiencias de las protagonistas femeninas pueden estar influidas por su género, por el hecho de ser mujeres? Y cómo esto se refleja en su memoria y su narración. Sí, yo creo que, bueno, hasta qué punto los narradores están marcados por su género es una discusión, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo que sí yo diría que el hecho de ser escritoras jóvenes, nos pone frente a una manera distinta de explorar en la creación de mundos posibles, mundos literarios. La subjetivación de la realidad vista desde la mirada femenina y y algo muy importante en la narrativa femenina, donde el cuerpo está involucrado. ¿Sí? No es solo el acontecer, lo que se viva, sino que es el cuerpo que explora en la realidad. Y en ese sentido uno puede decir, es cierto, es posible que sus narrativas estén cruzadas de alguna manera por su condición de mujeres. Ahora, cómo se construye la memoria desde el género también es una exploración que hay que investigar, digamos. No tengo la respuesta definitiva, es imposible, pero sí, evidentemente, la memoria que marca, o la memoria marcada por el género, evidentemente va marcando o está supeditada tal vez a sensibilidades, modo de problematizar la realidad y también algo muy importante, el modo en que se alcanzan mayores zonas de, comillas, de liberación del género. Y eso nos pone en otra dimensión de cómo se puede estudiar estas literaturas, ¿sí? Eso yo diría en principio. Perfecto, muchísimas gracias, don Ricardo. Queremos agradecerles no solo a don Ricardo, sino a doña Erika y doña Magdalena por acompañarnos la mañana de hoy, bueno, la mañana al menos en Costa Rica, por sus valiosas exposiciones, por haber dado respuesta a todas las inquietudes que teníamos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo a las que están de forma presencial en nuestro congreso, que a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, seguiríamos con la mesa 22 de imágenes y sonidos. Eso sería todo por ahora y de nuevo muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.